Bueno, aquí estamos viendo en la portada. Es interesante, la verdad que no fue buscado en eso, pero hay como una similitud, aunque sea a nivel de imagen. Vemos claramente el Armagedón y todo lo que implica. Hoy creo que la imagen más contundente que podemos ver de un conflicto militar a gran escala es la bomba atómica. Es, por lo menos lo que hoy conocemos, el arma más destructiva y poderosa que el hombre tiene. Y eso, obviamente, que es el Armagedón. Pero del otro lado vemos, quizá lo normal sería poner una situación de Elías en el Monte Carmelo. Pero aquí vemos la situación en el desierto. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Tiene algo que ver esto con el Armagedón? Interesante la llama arriba, realmente la imagen me gustó por esa espiral que se ve. Ya se ha comentado algo en una escuela sabática hace muy poco, obviamente también en puertas dimensionales, pero creo sin duda que solo hemos visto un vislumbre de algún concepto y de algo muy, muy maravilloso que también el Señor nos tiene guardado y va a empezar a mostrar en mayor profundidad a través de este ministerio. El tema de la espiral, que realmente tiene unas connotaciones y una amplitud mucho más de lo que conocemos. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Tendrá algo que ver? Bueno, aquí vemos obviamente de noche, pero de día era esa columna de nube, que era el mismo Cristo liderando al pueblo de Dios, liderando a las huestes de Israel. Quizás ahí podemos ver alguna ya similitud con nuestra época, y vaya que no con este cuarto ángel. Haremos un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Aquí tenemos una imagen del valle de Jezreel, estuvimos hablando de Jezreel, este valle de Armagedón, también que se le llama. Esto concretamente, es la fortificación, lo que es Armagedón, esto que aquí vemos, en medio del valle de Israel, que era ese campo donde estaba especialmente ese cultivo, ese sembradío de trigo. Y viendo en Oseas, esa connotación con la siega final, la siega del trigo. Veremos algunos textos que vimos claramente de que esa siega del trigo duraba un mes. Era cuando comenzaba en la época de Pentecostés y toda la siega duraba hasta tabernáculos. Pero un mes, el mes de Jivá, era el mes de la siega del trigo. Y vemos algunos textos muy claros que habla de este mes. Dice, contra Jehová, en Oseas 5:7, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos. Bueno, esto sigue en la tónica y seguimos viendo lo que ya se venía presentando del juicio de los vivos. Amós 8:5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Y también en Zacarías 11:8, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció. Bueno, aquí comentamos algo de estos 3 pastores, tienen una connotación de la dirigencia, de los dirigentes. Cuando Jesús hablaba de los dirigentes, hablaba de sacerdotes, ancianos y escribas. Pero algo que me dijo Ángel, y que la verdad es que fue algo que yo pensé, me vino al pensamiento cuando yo lo estaba armando pero dije, bueno, no sé, quizás es un poco, pero ahí Ángel me confirmó que era ese pensamiento, era así. Él me dijo, esos 3 pastores son los pastores del tercer milenio. Y yo dije, esto yo lo había pensado, no sé por qué lo deseché y no lo dije. Bueno, hombre de poca fe, ¿no? Pero una clara relación también, los pastores del tercer milenio, este tiempo que estamos. Y luego veíamos en Job 29:4, como fue en los días de mi madurez, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Esta es la versión del 77, en la 60 dice los días de mi juventud. Pero es la misma palabra, y veíamos que en la Strong esta palabra es cosecha recogida, estación de otoño. Esa relación de la madurez con otoño, con la cosecha, un mes, 30 días, y lo veíamos inclusive científicamente y todos los textos bíblicos de esa madurez que se llega a los 30 años. Entonces esos 30 años de siega, 30 años de preparación de un pueblo, especialmente los 144.000, hasta el momento, de la consumación de todas las cosas. Veíamos en Sofonías 2:1, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. No después ni durante, antes del decreto. No, que el juicio de los vivos empieza con la ley dominical, pues tarde, antes.
y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Y vemos en Oseas 1:11, recordemos, el valle de Jezreel, que también es el valle de Meguido, el valle del Armagedón. Pensemos que Armagedón quiere decir, generalmente se piensa que es monte de Meguido, con lo cual un monte, recordamos a Elías, el monte Carmelo, pero en el valle. Esa siega y esa relación con el Armagedón. ¿Hay alguna relación? Y en Oseas 1:11 nos dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Pues esto ya se viene hablando de hace tiempo. Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel será grande. Hay un día de siega, un día grande. ¿Habla así del Armagedón? Veamos un poco también la posición de los adventistas en tiempos de Ellen White. ¿Cuál era la posición con respecto a las fechas, con respecto a lo que ellos tenían que hacer? Y vimos muchos textos, siempre en relación a ese ladrón, ese vengo como ladrón. Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos en 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. En esos tiempos, en los tiempos del tercer ángel, no había que pronosticar ninguna fecha entre 1844 y lo que ahora sabemos que es el 2031. Solo lo que había que hacer era velar y orar. Pero ese día de comienzo del juicio de los vivos ya ha llegado. Y ahora podemos conocer la fecha. Pero bueno, aquí hemos terminado y aquí empezamos ya este culto. Vamos a Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Recordemos algo que va a pasar, esto ya los que no vean, que vean la conferencia de Víctor sobre Turquía, lo que va a pasar con respecto al Éufrates, Turquía, los reyes del oriente, pero también lo que estábamos viendo en el juicio de los vivos, ese viento solano, ese viento del oriente, de los hijos del oriente con respecto al Islam. Y el comienzo del juicio de los vivos. Muy relacionado este texto, esta sexta plaga con el comienzo del juicio de los vivos. ¿Y por qué? Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recordemos que también, en relación a la siega, Oseas dice el día grande, el gran día de Jezreel. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Habíamos visto algunos textos y veremos un poco más de esa connotación de desnudo. Habíamos dicho, ¿a quién se lo dejaba desnudo? ¿Quién tenía que velar? El portero del templo. ¿Qué pasaba si no velaba, si se quedaba dormido? Lo desnudaban y sus ropas echadas al fuego. Pero nos quedamos con esta pregunta. Mucho habíamos visto de este ladrón, este vengo como ladrón, en relación al comienzo del juicio de los vivos. Más inclusive que en relación a lo que es la aparición gloriosa de Jesús. Es verdad que a algunos también será como sorpresa para algunos de ellos. Pero uno dice, ¿por qué en la sexta plaga está esta advertencia? ¿Acaso no estará todo ya más que decidido? Entonces, ¿por qué la advertencia de, he aquí yo vengo como ladrón, guarda tus ropas para que no andes desnudo y vean tu vergüenza? ¿Por qué en la sexta plaga Dios nos deja esta advertencia? ¿Acaso se va a advertir a alguien en ese momento? Pues vamos a ver. Vamos a ver algunas citas de Ellen White. Dice, después de la descripción de Juan en Apocalipsis sobre ese poder hacedor de milagros que iba a reunir al mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos y una vez más la voz de la trompeta da un sonido certero. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La voz de la trompeta, dice, se dejan los símbolos y la voz de la trompeta da un sonido certero, una advertencia. Y yo pregunto, ¿en ese momento? ¿O es que Dios, con respecto al Armagedón, nos está queriendo decir algo para un momento anterior, cuando todavía hay posibilidad? Después de la transgresión de Adán y Eva, ellos quedaron desnudos, porque el manto de luz y seguridad se había retirado de ellos. El mundo habrá olvidado la admonición y las advertencias de Dios, como pasó con los habitantes del mundo del tiempo de Noé y con los moradores de Sodoma. Despertaron
con todos sus planes e invenciones de iniquidad, pero repentinamente la lluvia de fuego cayó del cielo y consumió a los impíos habitantes. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Rechazaron las advertencias y cuando llegó el momento ya no tenían opción. Aquí en Apocalipsis 16, en la sexta plaga, hay una advertencia. ¿Será para ese momento o será para antes? Dice, vamos a leer un poco de testimonios para los ministros. Ahora, dice, todo verdadero seguidor de Cristo tiene una obra que realizar. Dios ha dado a cada uno su obra. Unos pocos están señalando ahora el rollo de la profecía que se cumple rápidamente y están proclamando el mensaje. Unos pocos. Preparaos, mostrad vuestra obediencia a Dios guardando sus mandamientos. Este no es tiempo para que los mensajeros de Dios se detengan para apuntalar a aquellos que conocen la verdad y que gozan de todas las ventajas. Vayan ellos a levantar el estandarte y dar la amonestación. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Tenemos que apuntalarnos entre nosotros? Bueno, en parte sí, pero ¿qué es lo más importante? Llevarlo a los que no conocen. ¿Qué? El cuarto ángel. ¿Están los adventistas entre ellos? Pues muchos sí, obviamente. Muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, no creerán la solemne amonestación. Muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios. ¿Quiénes especialmente serán llamados desleales? ¿No serán los que alguna vez los han cumplido? Yo personalmente presenté este texto, esta parte, me acuerdo en una iglesia, y eran todos los ancianos y la gente de más peso, que obviamente ya habíamos estado hablando del cuarto ángel y había un rechazo completo. Esto fue en la iglesia de Reus, sí, en la iglesia de Reus, aquí en Cataluña. Y cuando les comento esta parte, le digo, ¿y a quién ustedes creen que se refiere este texto? De que la inmensa mayoría rechazarán el mensaje. Y dice, a la iglesia adventista, fue unánime, eso no tenían dudas. Dice, muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. No importa cuándo se produzca. Esto quiere decir que no, esto de fechas nada. Pues vamos a seguir viendo textos a qué se refiere el lenguaje. ¿Qué estaba diciendo ella? Lo que nos toca a nosotros es velar y orar. No tenemos que proclamar ninguna fecha, nada. En ese contexto no importa cuándo se produzca. Hay que velar y orar y estar velando orando para que cuando se produce ese advenimiento, ¿y qué advenimiento? Vengo como ladrón, juicio de los vivos. Dice, no importa cuándo se produzca, el advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros que dicen paz y seguridad. Todas las cosas permanecen así como desde el principio. Así dice la palabra de la inspiración, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El día de Dios vendrá como una trampa sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice, viene como el ladrón que está al acecho. Y acá que nos dice, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Lo vimos en referencia al juicio de los vivos, estos textos. Si supiera, velaría. Pues como no sabe y no lo puede saber, con más razón. Dice, la vigilancia constante es nuestra única seguridad. Debemos estar siempre listos para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Es interesante que cuando uno va viendo la mayoría de los textos, o prácticamente todos los textos que Ellen White habla de el vengo como ladrón, están prácticamente siempre en referencia a juicio de los vivos. Inclusive hay muchos que es cuando termina el juicio de los vivos y comienzan las plagas. Recordemos que el juicio de los vivos comienzan ¿cómo? Pues se abre el libro del primer vivo, que seguramente será el dirigente adventista más alto, y se termina ¿cómo? Cuando se cierra el último libro del que está vivo en esta tierra. Y siempre el vengo como ladrón, porque no sabes cuándo yo vendré a ti, incluye, y es prácticamente siempre en ese proceso, de cuando nuestro libro se abre en el cielo. No lo podemos saber. Yo no puedo saber cuándo mi libro, si ya se abrió, si todavía no, si es ahora, si... No lo puedo saber. Pero sí puedo saber en este momento cuándo comenzó. Dice, la vigilancia constante es nuestra única seguridad. Debemos estar siempre listos para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Ya lo habíamos leído. Considere todo aquel que ama a Dios que ahora, mientras es de día, es interesante que en sus tiempos decía que es de día. Dice, es tiempo no de trabajar entre las ovejas que ya están en el redil, sino de salir a buscar a los perdidos y a los que perecen. Dice que la voz del esposo se oye ¿cuándo? A la medianoche. Dice, ahora que es de día, pero hay un momento que sí va a ser de noche. Y eso solo es cuando comienzan las plagas.
Pues antes también. Dice, estos necesitan